Buenos días a todos. Aparte de Alberto, que lo hemos tenido desde el principio y ha visto cómo hemos preparado todo, Alberto, bienvenidos un día más a compartir lo que más nos gusta desde INCIPI, que es compartir todo nuestro aprendizaje, compartir no solo desde esta vez del estudio, donde intentamos aglutinar todas las opiniones que más de 100 empresas y por tanto directivos de empresas habéis dado para crear este estudio, sino como siempre sabéis que también nos encanta pues traer en primera persona, ¿no? Esos líderes que están realmente realizando la transformación ahí en Data Driven. Voy a proyectar ya lo que es el evento. Como siempre, estamos grabando esta sesión. Lo siento, pero no nos hemos dado micro, pero estamos en contacto, tenemos el equipo, me está acompañando Mireia, está Marc también, aparte de Pierre, y cualquier tema lo haremos por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Por tanto, buenos días. De hecho, voy a ver que vayáis diciendo. Probar el WhatsApp bien, que así os pueda ir. Vale, perfecto. Buenos días a todos. Si me vais contestando algunas y comprobamos mientras entra el resto de las personas convocadas. Y, y nada, muchísimas gracias por lo más importante que tenéis, que nos dais, que es vuestro tiempo. Entonces, son y 2 minutos, voy a compartir y si me permitís voy haciendo la introducción mientras se incorpora. ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Alguien me Sí, dice sí, te no? oímos Sí. bien, Vale, Joana, te perfecto. oímos Pues bien. venga, comparto. Y ahora ya, aparte de oírme, ¿veis la presentación? Sí, pues venga, empezamos. Bienvenidos, por lo tanto, a la presentación de la sexta edición del estudio de madurez AI and Data Driven de las empresas que operan en el territorio español, sean multinacionales o nacionales, da igual. Lo importante, como sabéis, es que nos gusta medir, nos gustan los datos y nos gusta sobre todo interpretar y convertir esos datos en insights. Como siempre os decía, no estoy sola, siempre estoy muy bien acompañada y en esta ocasión, en primer lugar, luego ya haremos presentaciones más extensas, pero me acompaña a una persona del equipo directivo y el responsable de data y de transformación de inteligencia artificial, el Chief Data and Officer, que es Pierpaolo Rossi. Buenos días. Aparte, como muchos de vosotros ya lo conocéis. Buenos días a todos. Buenos días, Pierre. Gracias por estar y después porque vas a ser el responsable de liderar nuestra mesa redonda. Y en esa mesa redonda tenemos a Jesús Tomé. Buenos días, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos Bueno, días. ¿Cómo buenos estás, Joana? días, Digital Data and AI Technology Senior Director en Almirall. Por lo tanto, también nos va a compartir y nos va a aportar su visión ya desde la experiencia, desde su compañía. Lo mismo que Josep Negra. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Josep. Bueno, te voy cambiando Joseph y Joseph, o sea que a ver, que si te No pronuncio pasa en algún nada. momento en francés va a ser difícil. Gracias por estar, es el Head of Data NIA de IPRA y por lo tanto, como os decía, vamos a empezar. Me vais a permitir 15 minutos en las que os voy a dar los resultados más importantes, las conclusiones y los insights más importantes del estudio y después esos serán los insights y luego el debate más interesante. Voy a ceder la palabra a Pierre, a Jesús y a Joseph, donde van a debatir y van a hablar sobre sus propias experiencias en este contexto que os voy a dar de cómo estamos avanzando las empresas en madurez y en data driven, ¿sí? Entonces, voy a empezar ya, con vuestro permiso. Principalmente, este estudio se engloba en un contexto. El contexto actual es el debate de la IA, los datos han avanzado y el debate de la inteligencia artificial lo encontramos en todos los ámbitos, en el ámbito político, social, filosófico, religioso, en Cannes, en el cine. Y por lo tanto, bueno, yo creo que es un debate en todos los ámbitos donde estamos incluso redefiniéndonos como humanos, ¿no? Donde la ética y la responsabilidad como líderes empresariales está en ese debate de cómo desplegamos la IA a nivel de humanidad. Pero hoy nos vamos a concentrar en las empresas. Al final hay muchos ámbitos, como os decía, y lo que hoy vamos a hacer es concentrarnos en lo que son las empresas, cómo las empresas estamos desplegando la IA, la IA y data driven. Pensar que bueno, la inteligencia artificial principalmente
en las empresas la hemos desplegado en la parte de data y por lo tanto explicando sin inteligencia artificial, pues explicábamos con datos qué había pasado y desde hace ya mucho tiempo aplicando Machine Learning predictivos podemos proyectar hacia futuros, ¿no? Pero sinceramente en las empresas desde a partir del 23, ChatGPT, la generativa aparece en noviembre del 22, a partir del 23, sobre todo el 24, cuando se despliega la generativa y después de la generativa la agética, cuando realmente se está desplegando. De hecho, este propio estudio, el foco es datos y cómo las empresas somos capaces de gestionar, dirigir y operar en base a datos, pero esos datos han venido impactados, como os decía, con la IA generativa y con la agéntica, ¿no? Al final, en cualquier compañía creemos, y con Pierre lo hablamos muchísimas veces, con nuestros clientes, con todo el equipo, hablamos que al final la data es el activo estratégico de todas las compañías, ¿no? Ya no solo fuente de verdad. ¿Y qué nos ha pasado? Que cuando incorporamos la IA y cuando hemos ido a desplegar la transformación IA-driven en las empresas, nos hemos encontrado que tenemos un tema de datos. Hablaremos mucho de ese freno que son los datos como otros temas. Este es el estudio, os lo enviaremos mañana a los asistentes y a partir de mañana iremos difundiendo. Está calentito, los ponentes de esta mañana, de hoy, recibieron anoche calentito el estudio, les he dejado muy poquito tiempo, pero desde la cama me han dicho que han mirado algunos resultados, o sea que les agradezco. Pero bueno, queremos de seguida que tenemos los datos publicarlos y compartirlos con vosotros, ¿no? Nuestro modelo y cómo hacemos el estudio está muy basado en cómo entendemos la gestión de la transformación de la IA, que es datos y es digital, ¿no? Donde comprendemos que existen muchísimas tecnologías, las tecnologías disruptivas y el conjunto de tecnologías de la inteligencia artificial, pero que más allá de la tecnología lo importante es gestionar esos datos, los procesos y los agentes. Os decía que hay un gran freno o un gran elemento crítico que nos encontramos cuando vamos a las empresas, que son los datos, pero yo diría que hay algo mayor, que son las personas, ¿no? Y Mireia y Sofía, ya sabéis que trabajamos también, evidentemente, desde esas bases, que no es la tecnología solo, sino la gestión en datos, procesos y las personas, la gestión del cambio, ¿no? Todo esto es top-down, siempre entendemos que una transformación y sobre todo la inteligencia artificial, la gestión de base de datos, es top-down, es una decisión del CEO y del comité ejecutivo y que tiene que gobernarse y dirigirse, gestionarse, y al final todo esto va a impactar en el ámbito de clientes, ventas y toda la cadena de valor alrededor del cliente y del consumidor y de todos los buyer personas que estemos utilizando en nuestra compañía. Va a impactar, evidentemente, como no, en las operaciones, pero siempre no hemos encontrado ninguna compañía que hayamos acompañado que realmente no haya transformado también su modelo de negocio o haya innovado en su cartera de productos. Cómo tenemos nuestro modelo, principalmente hay tres grandes ámbitos, ¿no? Pues realmente qué datos necesitamos y qué procesos que soportan esos datos para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es los KPIs? O sea, cómo realmente qué datos son los que nos van a ayudar a obtener esos insights, cómo se gestiona y cómo vamos a gestionar los datos y realmente cómo desplegamos la cultura en base a los datos y la IA en toda la organización. Pues bien, os presento el dato y es un poco triste, pero hemos retrocedido unas décimas. O sea, el año pasado habíamos hecho un avance y realmente el análisis que hay detrás, estos estudios, más que el dato en sí mismo, lo importante es la evolución, ¿no? Todos los que estamos acostumbrados a trabajar con datos y nos estamos enamorados de los datos, lo importante en los estudios es esa evolución, ¿no? Desde el 23 hicimos un avance ya casi aprobado en el 4,9. El año pasado, con todo el despliegue de la IA generativa y por tanto de la importancia de los datos, avanzamos hasta el 5,3 y este año hay un cierto retroceso al 4,9 que tiene mucho que ver con cuando hemos analizado con Marc, que lo tenemos aquí, que es nuestro director técnico del estudio, y con Pierre, hemos visto que el hecho de haber avanzado en el despliegue de la inteligencia artificial, nos hemos vuelto más exigentes y ahora, como al final el estudio es una autoevaluación de cada una de esas preguntas que os hacemos y que además os agradecemos que contestéis, ¿no? Literalmente nos hemos vuelto más exigentes y nos hemos dado cuenta de que todavía, y hay algunas variables que ahora veremos, que todavía no estamos preparados o tan bien preparados como necesitamos la compañía para desplegar y gestionar
en base a los datos y a la inteligencia artificial, ¿no? Hemos bajado prácticamente en todos los ámbitos, pero especialmente tenemos un tema en los datos operacionales, en el Performance Data, que estamos en un 3,7, fijaros todavía. Estamos en un 4,1 en la Data Unit. No todas las organizaciones tienen una unidad centralizada y unas posiciones como las vuestras, como las que nos van a acompañar los líderes que después van a trabajar esa mesa redonda y van a debatir con vosotros, entre ellos y con vosotros, cómo van avanzando en sus organizaciones, pero es que incluso en la formación en las personas, ¿no? Estamos ahí pues prácticamente suspendidos. Fijaros, si hablamos de infraestructura de datos y de business intelligence, estamos bastante planos, ¿no? Es decir, evolucionamos desde el estudio y hace 3 años que en torno al 70% tiene la infraestructura en Business Intelligence y el 30% no. Y estamos bastante clavados, ¿no? En general, también en el uso de Machine Learning en predicciones vamos oscilando. Me ha sorprendido el dato de que hasta el año pasado las empresas iban utilizando los predictivos para optimizar costes y realmente este año ha habido un avance, o sea, está por delante el impacto en que están utilizando los predictivos para mejorar los ingresos, ¿no? Y por lo tanto también las ventas y todo lo que tiene que ver con negocio, ¿no? Ventas y atención al cliente y en tercer lugar la producción, ¿no? Ese es un poco el diferencial. Ya lo estábamos, sí, Machine Learning y predictivos, desde que empezamos la primera edición, estábamos ahí siempre, la optimización de costes era la primera impacto predictivos, pero este año ha subido en la parte de ventas. Evidentemente, por áreas donde realmente se gestiona el mayor número de datos, bastante obvio también, negocio, marketing y finanzas y administración, que están en siguiente lugar, ¿no? Después tenemos muy por detrás recursos humanos, ventas, producción y el resto de áreas, ¿no? Pero este año lo que realmente ha saltado, ¿no? Ha saltado como ese disparador, ha sido los agentes de ella, ¿no? Ya el año pasado ya lo vimos que el 53% de las compañías del año pasado estaban desplegando agentes de IA en diferentes fases, desde la formación, los planes, hasta que ya lo han desplegado. Este año el 71% y hemos pasado que el año pasado el 4% de las empresas nos indicaron que se había desplegado los agentes de IA en todas las áreas de la empresa, que era una decisión holística en la organización, y este año ya el 14%, ¿no? Y fijaros también el uso en 3 años de despliegue de la IA generativa, ¿no? Del 8 al 14 y este año el 20, ¿no? Es clarísimo que lo que está impulsando los datos y por lo tanto lo que está impulsando todo en estos momentos, la transformación y la transformación digital, es la entrada no solo de la IA generativa, sino de la IA agentiva. ¿Qué hacemos con la IA generativa? Pues básicamente estamos creando, lo utilizamos para crear, para generar ideas, para generar la investigación, el I+D, para trabajar, tanto en textos como en nuestro trabajo, y automatizamos, ¿no? Ha aparecido ya que ya en el puesto de trabajo no solo estábamos utilizando ya nuestros asistentes para crear y para trabajar, sino que empezamos a automatizar. ¿Y cómo estamos automatizando? Pues fijaros, de repente no hay un despliegue en toda la empresa, solo hemos ganado 2 puntos en la automatización de procesos en toda la empresa, pero lo que sale como dato para mí importante es que más allá del Power Automate, que ha sido como la herramienta de mayor uso en la automatización de procesos, aparecen ya los agentes de IA en diferentes versiones, ¿no? Como uso de esa automatización, ¿no? De hecho, yo creo que es el momento en el que estamos, es decir, vamos a las empresas en un plan estratégico de IA Driven y nos encontramos que tenemos que hacer un zoom primero en los datos, en estructurar los datos, en generar e integrar los datos de todas las fuentes para que sea fuente de verdad y a partir de aquí automatizar procesos, pero no solo automatizar, sino que delegar a la inteligencia artificial procesos end-to-end, lo que entendemos como agentes en todas las categorías de agentes, desde las tareas y los agentes en un puesto de trabajo hasta procesos intradepartamentales e interdepartamentales, ¿no? Pero todo esto, fijaros que hay una pregunta que hemos hecho en los 6 años, ¿no? Y no nos movemos, bueno, hemos bajado un punto, normalmente es el 90% y este año ha sido un 89% de los entrevistados creen que la gestión de datos es claramente
un área de mejora en su organización, ¿no? Y esto ya no tiene que ver con la IA, desde hace 6 años sigue siendo, es curioso, ¿no? Vamos diciendo es un área de mejora y no sé qué pasa en las organizaciones. Es un tema que yo me gustaría, yo os lanzo la pregunta para la mesa de debate para después, a vosotros tres, ¿no? ¿Qué está pasando en las organizaciones que por muchos esfuerzos que hagamos seguimos pensando que es una gran área de mejoras? Y todavía el 36, y solo el 37%, un tercio de las empresas han desplegado la cultura data-driven y así, a data y a NIA-driven. Vuelvo a insistir que la inteligencia artificial y el dato se están uniendo porque al final, bueno, pues es una manera. De hecho, sabéis que tenemos dos estudios. Por un lado estamos estudiando la data, por otro la transformación digital y en ambos dos estamos avanzando y compartiendo esa IA and Data Driven. Cómo gestionamos con IA, cómo gestionamos, cómo operamos y cómo decidimos en base a datos y a la inteligencia artificial. Desde el 23 empezamos a recoger, es curioso, me encanta la evolución, ¿no? Porque es muy significativo. En el 23 empezamos a hacer la pregunta a las empresas de si habían incorporado la inteligencia artificial en su transformación digital. Fijaros que en el septiembre del 23 solo un 10% lo habían incorporado y en esta edición el 75% han incorporado la inteligencia artificial como parte de su proceso de transformación, ¿no? Y ahora ya planos, ¿no? El 72, empezamos el 10, 20, 64, 72, 74%. Por lo tanto, está clarísimo que está incorporado, pero fijaros un dato, y ahora aquí yo creo que se entiende esa bajada. Yo creo que tenemos tres bloques de empresas, ¿no? Las empresas que están rezagadas, ese 22%, años son 18, que están al final, o sea, no saben ni por dónde empezar. Otro bloque de empresas que lo situamos en un 60-64%, que están haciendo esfuerzos con estrategias, con datos, pero todavía no se ha convertido en ese 14% de las empresas que realmente el dato, el predictivo, la IA, la automatización, los agentes están realmente siendo el foco de la gestión de la decisión y de la operación, ¿no? Por lo tanto, ahí nos encontramos. Yo creo que la mayor parte de las empresas, nos lo dicen los datos, estamos en esas fases ya que hacemos esfuerzos por avanzar. Y aquí creemos sinceramente que está habiendo una brecha importante. También nos la lanzo a la mesa, ¿no? Realmente las compañías que sean capaces de integrar los datos, automatizar, crear agentes, van a crear en sus sectores una capa competitiva. Para finalizar, ¿cómo se lidera todo eso? Pues todo esto lo diríamos desde INCIPI, es la experiencia de nuestros más de 17 años trabajando con las empresas en una primera fase, haciendo un assessment, conociendo, definiendo una estrategia a medio y largo plazo y definiendo ese roadmap de proyectos, de pilotos, de cómo los vamos a medir para después ir desplegándolo, ¿no? Y finalmente, los CEOs me preguntan siempre, y les doy el dato con el estudio, ¿no? Me preguntan, bueno, nos preguntan a INCIPI, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se lidera? Y dónde principalmente, vale, yo voy a liderar como CEO y el comité ejecutivo va a liderar la transformación IA-driven y toda la... Pero ¿cómo lo hacemos, no? El dato de este año es que todavía un 48% no han asignado esa responsabilidad a nadie. El 52%, ese concepto del Chief AI Officer, está asignada. Solo el 11% es una nueva posición, pero el 20%, curiosamente, lo han asignado a las áreas y directores de innovación, el 13% a los CTOs o a los CIOs y el 8% lo ha delegado a cualquier otro C-level. Curioso los datos. Ahí los dejo también si queréis para el debate. Y para finalizar, por lo tanto, es obvio que como líderes, CEOs, líderes de unidades de negocio, tenemos unos retos, ¿no? Evidentemente, hemos incorporado y estamos trabajando para hacer el roadmap de IA, pero todavía, o sea, el 54% lo hemos puesto en la estrategia, aquí hay un error, no es del roadmap, está incorporado en la estrategia empresarial. El 75% ya estamos trabajando en ese roadmap. En muchas compañías, fijaros que hasta el 85% hemos incluido la generativa, pero no se ha... Fijaros que hay más empresas que están incluyendo la generativa y casi la generativa sin haber hecho el roadmap. Y haciendo el zoom en los datos, aquí hay un desencaje muy importante. Creemos que eso es un problema, que se están desplegando pilotos de manera desorganizada, sin un governance, sin un plan y sin una gestión del cambio. Y creemos que ahí tenemos un problema como empresas, ¿no? Y eso hace que solo el 12% se haya desplegado
el solo el 16% se haya desplegado la automatización, el 63% no hayan desplegado la cultura, no se disponga de Business Intelligence, hay un top en ventas, atención al cliente y fábrica, y finalmente esa mejora y ese suspenso en algunos de los indicadores de esta medición. ¿Sí? Hasta aquí los datos. Simplemente agradecer al equipo de INCIPE, a todo el equipo, pero bueno, ese equipo liderado por Mireia, por Pierre, por César y a Marc como director técnico, en donde volcamos el esfuerzo. Son datos, porque son los datos que nos salen del estudio, pero además los validamos con nuestra experiencia y nuestros perfiles, con nuestros más de 100 clientes, 100 y pico clientes que estamos acompañados y que tenemos la suerte de aprender conjuntamente con ellos y acompañarlos. Hasta aquí los datos. A partir de ahora te paso la palabra, Pierre, para que puedas liderar esta mesa junto a Jesús y Joseph. Os dejo de compartir. ¿Sí? Pues, bueno, Pues, cojo el relevo. exacto. Gracias, Y yo me Joana. quedo en mute, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, estoy pendiente si hay preguntas para al final del debate entre vosotros podamos incorporar las preguntas de nuestra audiencia. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, yo creo que las conclusiones del estudio son bastante elocuentes, pero a mí lo que me gustaría es que, sobre todo, Joseph y Jesús, que son dos, yo creo que para mí dos referentes de todo esto que estamos hablando, nos conocemos desde hace años y lo que me gustaría es que nos contaseis, porque yo creo que muchas de las cosas que estáis haciendo y lo estáis haciendo bien pueden ayudar a la audiencia a ver y a saber por dónde enderezar sus estrategias data y AI driven, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaseis, empezar el Jesús o Joseph, que el que quiera, que nos expliquéis un poco lo que estáis haciendo en cada una de vuestras empresas, tanto en Almiral como en IPRA, porque yo creo que de allí se pueden desprender muchos aprendizajes y ideas que los demás pueden aplicar en sus empresas. ¿Qué nos podéis contar de vuestras estrategias data y IT, por favor? ¿Empiezo yo, Joseph? Adelante, como sí, prefieras. ¿te parece? Muy, Abre. muy bien. Muy bien, pues bueno, primero de todo, pues buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia y por supuesto a INCIPI, a Pierre, a Joana y el resto del equipo por haber considerado, ¿no?, que mi presencia puede ser interesante aquí en el debate. Quizá antes de contestarte, Pierre, daré un pequeño barniz de lo que es Almiral, ¿no? Supongo que la mayoría de la gente nos conoce dentro del foro, pero nosotros somos una farma internacional, pero con mucho foco dentro de Europa. Tenemos negocio en Estados Unidos, pero digamos que el 90% de nuestro foco está en la Unión Europea. Y nuestro posicionamiento, para los que conocéis un poco el mundo farma, es muy amplio, ¿no? Hay farmacéuticas más enfocadas a fabricación, otras farmacéuticas más enfocadas a R&D, ¿no?, a desarrollar sus propios productos, a OTCs, a vender en farmacias, a vender medicamentos de prescripción. En nuestro caso, somos una farma muy focalizada en prescripción médica, es decir, que al final intentamos vender fármacos de alto valor y poco volumen, digámoslo así, a pesar de que tenemos negocio también farmacéutico, de dispensación en farmacias, quiero decir que no necesitas receta médica, pero nuestro core no está ahí. Nuestro core está en fármacos de prescripción y concretamente en dermatología médica, ¿vale? Nuestros fármacos estrella dentro del portfolio pues hacen referencia a indicaciones como psoriasis, dermatitis atópica, etc. ¿Vale? Entonces, esto de cara a posicionarnos a nivel de negocio para que luego, si hablamos un poco de algún ejemplo de casos de uso, dónde estamos aplicando la IA, podáis ver un poco en nuestro ámbito de negocio cómo se utiliza esto, ¿vale? Somos una compañía de unos 2.000 empleados aproximadamente, unos 1.000 millones de facturación, un poquito más en el último cierre. Por lo tanto, a pesar de ser una compañía importante dentro del mercado español, no somos un monstruo farmacéutico, ¿no? Y hay empresas mucho más grandes, ¿no?, dentro de nuestro sector. Somos una mid-size pharma, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Pierre, ¿qué es lo que estamos haciendo en Almiral, ¿no? ¿Qué es lo que nos planteamos en Almiral ya hace un tiempo, que teníamos que empezar a trabajar para disponer
para intentar sacar el máximo partido posible de lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Pues básicamente pensamos que lo importante aquí es robustecer ciertos fundamentos en diferentes ámbitos de la compañía o diferentes aspectos, a partir de los cuales creemos que a medida que la tecnología vaya evolucionando vamos a conseguir más valor. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues inicialmente quizá el aspecto más importante es un aspecto muy cultural, muy de mindset, ¿no? De intentar que la gente realmente entienda qué supone para ellos o qué supone para una organización como Almirall la disrupción tecnológica que está suponiendo la inteligencia artificial. Tanto la que ya teníamos desde hace muchos años como la nueva que nos ha llegado, ¿no? Estas nuevas capacidades de IA generativa y agéntica que nos comentaba Joana. Con lo cual, la parte cultural, bajo mi punto de vista, es uno de los factores clave. De hecho, nos estáis ayudando, Incipi nos está ayudando un poco a plantear esta parte, ¿no? Otra parte fundamental es la gestión del talento. No solo hay que saber, tener ganas de conocer cómo sacar partido a las IA, sino que has de saber cómo hacerlo. Y eso implica que la gente tiene que empezar a utilizar herramientas, utilizar entornos de trabajo, cambiar maneras de utilizar experiencias de usuario, dado que las herramientas clásicas del día a día están cambiando, están evolucionando e interaccionamos con ellas de manera diferente. Con lo cual tenemos un foco muy grande también en upskilling, en programas de upskilling, reskilling y digamos, programas muy focalizados en la formación de las personas, ¿no? De nuestros empleados. Tercer pilar para mí, la infraestructura tecnológica. Esto al final va de tecnología. Esto al final, la disrupción ha sido tecnológica. La disrupción ha sido que con cierta tecnología se pueden hacer cosas que antes no se hacen. En función de las apuestas tecnológicas que adoptas, pues puedes ser capaz de gestionar la gran bola que hay en el mercado o no. ¿De acuerdo? Con lo cual has de hacer ciertas apuestas a nivel de organización. Obviamente estas apuestas, y enlazo con otro de los pilares, hacen referencia o tienen que ser suficientemente robustas como para poder mantener nuestros estándares de seguridad y cumplimiento y compliance, ¿de acuerdo? Especialmente en industrias reguladas como la nuestra, en la que hay procesos que no puedes permitirte el lujo que no vayan bien el 100% de las veces. ¿De acuerdo? Y por último, todo esto tenemos que orquestarlo desde un prisma de gobierno muy claro, ¿no? No toda la IA tiene valor. Esto es una premisa que nosotros nos planteamos desde el primer día. No todo lo que hagamos de IA va a suponer una ventaja competitiva para la compañía, con lo cual hay que elegir qué hacer y qué no hacer. Hay que elegir dónde vamos a invertir, dónde vamos a poner nuestro foco a nivel de casos de uso y dónde y cuándo tenemos que descartar ideas que llegan que quizá puedan optimizar procesos muy locales, pero que no son lo mejor para la compañía o no tienen suficiente red. Así que por no extenderme más, yo te diría que esos son los pilares en los que estamos trabajando. Pues oye, muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que ha quedado muy claro. Joseph, en tu caso, ¿utilizas los mismos drivers o Sí, cómo lo solo gestionas? para también ubicar la audiencia de dónde venimos. Nosotros somos Cipra, solamente 5 céntimos sobre realmente nuestra empresa. Nos centramos en la prevención para la salud animal y humana, ¿no? Con una amplia gama de servicios biológicos. Entonces, en ese sentido, somos expertos en vacunas biotecnológicas. Y esto yo creo que es importante porque también pone el contexto de cuál es nuestra estrategia, ¿no? Y al final nuestra misión es construir inmunidad, ¿no? Para un mundo más sano, y yo creo que después del COVID este mensaje cada vez habla más. Entonces, como sé que nos gustan los datos, para ubicaros, tenemos 40 filiales en el mundo, 6 centros de producción, 3 centros de R&D. Ahí R&D es muy clave dentro de IPRA, y de hecho el 15% de nuestra facturación la reinyectamos dentro realmente de iniciativas dedicadas a R&D en registro. Y esto realmente da el punto más... ¿alguien no me escucha bien? ¿No me escucháis? Sí, Unos. yo te estaba escuchando bien, no sé. Vale, pues sigo. No sé, Si igual, si no sigue. Sigue. Pero, y para daros una idea, hemos aumentado más de un 200% nuestra facturación, ¿no? En los últimos 10 años. Entonces, estamos en pleno crecimiento y buscamos este punto de escalabilidad. Entonces, volviendo como
realmente la estrategia data en AI. Yo creo que nace mucho antes del 2023, ¿no? Y de la aparición de ChatGPT. Es algo que hemos ido construyendo y madurando con los equipos desde ya hace unos 8 o 9 años, ¿no? Y en la idea de lo que teníamos antes, ¿no? Que la IA llega y ¿de qué hablábamos antes? Pues esto de democratización del dato, unique point of truth, pues todos estos temas yo creo que nos ha ayudado realmente a montar unos equipos que se acercan mucho más en el valor. Es decir, ya sabemos desde hace tiempo que no podemos hacer un proyecto tecnológico y punto final, ¿no? Sino realmente tenemos que encontrar los canales de comunicación para acercarnos del valor verdadero. Y al final es utilizar realmente estas herramientas o esta información para realmente apoyar nuestras operaciones y que la operación y el plan estratégico de IPRA realmente se enlaza y realmente que toda esta capacidad la podemos enfocar, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la IA ha potenciado ya este mindset de decir, no, tenemos que hacer equipos cross. La tecnología no es un fin en sí, pero se tiene que infusar realmente hacia las operaciones para que realmente hacemos un uso diario realmente de la mejor información. La información al final es poder. Entonces, pues esto que ha hecho, pues un data warehouse, data lakehouse, data mesh, todo esto, pues muy sólido, un entorno federado. Y yo creo que en esto la IA nos ha dado aún más certeza en este plan de actuación, ¿no? De no solamente vamos a desencallar esto desde Digital Transformation, ¿no? Realmente es una responsabilidad común, ¿no? Y en ese sentido creo que, pues bueno, porque ya teníamos este mindset ya prepensado y lo que estamos ahora desplegando, pues es aún más esfuerzo, ¿no? Tanto en las áreas para que ellos también tienen personas para recibir esta disrupción tecnológica, ¿sí? Como para nosotros, porque está claro que ya ser experto en la tecnología ha volado, ¿no? Es decir, este control ya no lo tienes, ¿no? Cada uno puede experimentar realmente cosas de niche con alto valor. Entonces aquí el reto es no tener el vértigo, ¿no? Tanto estos usuarios diseminados en la organización que necesitan este respaldo tecnológico, ¿no? Como nosotros, ¿no? Para realmente ver cómo pues esta potencia la podemos liberar y hacer fructificar. Entonces, para mí, a nivel de estrategia, yo creo que pues refuerza, ¿no? Este commitment de hacer estos equipos cross, ¿no? Para realmente llegar a checar estos casos de uso y avanzar en ese sentido. La verdad es que, bueno, gracias y yo creo que las dos approach son muy interesantes y creo que nos enseñan muy bien qué cosas hay que hacer para hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguís encontrar un equilibrio, un poco siguiendo al hilo de lo que decía Joseph, entre darle a la organización, a las personas, esa capacidad que decía Jesús, ese fomento del talento, esa formación, herramientas para que saquen todo el potencial de la IA, tanto tradicional como generativa, si queréis, y cómo equilibramos eso con que esto, digamos, no se explosione y no, porque sabéis muy bien, y lo hemos comentado hace unos días, que Cloud, por ejemplo, está cogiendo una cierta, está ganando, digamos, cuota de mercado en el mundo de la IA generativa, pero eso también está haciendo que las empresas estén perdiendo el control por la facilidad que tenemos ahora mismo de crear agentes, ¿no? ¿Cómo buscas ese equilibrio entre dar rienda suelta a las personas y que de ahí no salga nada que ni aporte valor y que pueda ser un problema, un riesgo para compliance? ¿Cómo buscáis ese equilibrio en vuestras organizaciones? La verdad es que es complicado. Tal como está el mercado es complicado, porque como bien dices, has de ofrecer la posibilidad de que se utilicen herramientas que a día de hoy están están cambiando el juego, ¿no? Y como comentas, los últimos avances en Claude o incluso en Copilot, ¿no? Copilot tiene alguna funcionalidad nueva que estamos testeando en Almiral, que realmente creo que han conseguido dar ofrecer la última pizca de funcionalidad que hace que
gran parte de la potencia que tenía la IA generativa se pueda empezar a aplicar en el día a día, ¿vale? Pero es cierto que asumes un riesgo. Asumes un riesgo porque dejas de controlar muchas cosas. Bien, nosotros hemos organizado, en Almiral hemos organizado un poco el uso de la IA generativa, de la IA agéntica, en base a antes hablaba de que tenemos un eje vertebrador, ¿no?, de gobierno muy importante. Nosotros tenemos un comité de transformación de IA que intenta clasificar de alguna manera qué ideas se pueden llevar a cabo en base a herramientas, llamémosle de productividad personal, que son capaces de ayudar a explotar en nuestro día a día a cada uno de nosotros capacidades que nos ofrecen herramientas como Copilot, Cloud, Notebook, LM, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es cierto que no todas las estamos impulsando. Nosotros estamos impulsando una como corporativa, estamos empezando a testear alguna adicional que creemos que tiene valor añadido, pero del resto no hablamos. Y no hablamos significa que desde el área de tecnología no incentivamos que nadie las utilice. Lo que no podemos es evitar que alguien a título personal pueda utilizar lo que quiera, ¿no?, para resolver algún reto laboral, ¿vale? Entonces, ese bloque de use cases, ese bloque de usabilidad de IA, está basado en la autoconcienciación de la gente respecto a los riesgos y los peligros que puedes caer si usas de determinada manera algunas de las herramientas que tienes en tu poder. Entonces, antes hablaba de que apostamos mucho por la gestión del talento de la gente. Uno de los aspectos que intentamos formar a nuestros compañeros es precisamente en esto, en aspectos de responsabilidad de la IA, en qué herramientas son las que ofrecen mayor seguridad, qué herramientas son las que pueden implicar un riesgo si las trabajamos con cierta información que puede ser más sensible. Eso es un gran bloque asociado a esta IA aplicada a la productividad personal. Aparte, casos de aplicación de IA más complejos que impliquen un desarrollo más customizado para nosotros, que se tenga que desarrollar con tecnologías, con piezas tecnológicas de más bajo nivel. Nosotros en concreto trabajamos sobre todo el cloud de Azure. Azure ofrece muchísimas piezas que te permiten montar tus agentes, montar tus herramientas, montar tu estrategia tecnológica y tus soluciones sobre las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que somos también muy prescriptivos y tenemos mucho control sobre lo que permitimos usar y no permitimos usar, ¿de acuerdo? Y obviamente en este tipo de iniciativas, el área de tecnología es quien la suele liderar y son las que suelen marcar la pauta de lo que se usa y de qué manera se usa. Muy bien. Oye, pues gracias por tu visión y experiencia. Joseph, en vuestro caso... yo creo que la primera casilla antes de liberar tecnología, que sea cloud de otras, yo creo que es seguridad, ¿no? Entonces, para nosotros el proceso está claro. Es decir, tenemos un CISO, un comité de ciberseguridad, ¿no?, que permite asegurar realmente que la cloud o quien sea, ¿no?, que entre en IPA, pues realmente sea un entorno seguro. Luego viene la segunda etapa, ¿no?, porque por mucho que puede tener sello, pues realmente pueden hacer locuras y virguerías dentro de la casa, ¿no? Y entonces es ahí donde no lo podemos escapar, porque si no sería un freno a la innovación y a nuestra competitividad como grupo, pero sí que necesitamos consensuar, ¿no? Y esto pasa para, primero, pues, consensuar a management y dirección para asegurar realmente que cada uno, ¿no?, tenga un referente en su área que puede realmente hacer de paraguas para gobernar nuestra parte, porque al final la gobernación es importante, pero no puede nacer solamente del bloque tecnológico, realmente tiene que ser común. Y a partir de ahí, pues intentamos encontrar realmente cercanía para realmente potenciar, ¿no?, estos casos de uso y acompañar realmente cada una de estas demandas, ¿no?, e incluso hacerla aflojar dentro de la organización. Tenemos estos grupos, ¿no?, PROS multidisciplinarios, ¿no?, con cada embajador de la IA dentro de cada departamento, y nos ayuda mucho, ¿no?, a dar esta profundidad y este grado de reaprovechamiento dentro de la organización. Porque
la IA nos da un challenge, yo creo, a nivel de comunicación sobre todo, porque si antes tenías silos, ya es del pasado, ¿no? Yo creo que tienes que realmente hacer este esfuerzo de apertura para poner cosas en comunes y realmente, incluso, lo que comentaba Jesús, pues hay algunas decisiones que ya no son solamente nacen desde tecnología, sino solamente unas decisiones de la organización en sí, ¿vale? Entonces, hablamos de Claude, pero hay otro que nos está viniendo ahora, que es el vibe coding, ¿no? Que viene con 3 clics, ¿no? Y algunas ideas de usuarios, pues realmente tener también aplicaciones que ponen en peligro incluso los gigantes del SaaS, ¿no? Entonces, creo que este punto de inflexión, pues estamos al principio, pero tenemos que realmente asegurar, porque el valor está demostrado. Entonces, es ver si este valor es solamente inmediato o si realmente a medio o largo plazo realmente podrá ser un game changer para replantear realmente directamente nuestra manera de operar, ¿no? Entre todos. Yo creo que, muy interesante también, gracias Joseph, yo creo que hay 2 o 3 ingredientes que habéis puesto en el plato que sí que me gustaría que profundizáramos un poco más. Yo creo que también, siguiendo el hilo de lo que nos decía Joana, yo creo que toda esta aceleración que nos ha propiciado la IA generativa, lo que está haciendo, y tú lo decías, Joseph, que están cayendo los silos que hasta ahora teníamos, y creo que eso es muy importante, y esto muchas veces se consigue construyendo lo que llamamos la visión única de la verdad, ¿no? La SSOT en inglés. Entonces, aquí lo que se está recuperando de alguna manera es la importancia de que los datos realmente ayuden a tomar las decisiones y, como decían también los dos, de manera compartida, de manera colaborativa, ¿no? Digamos, las organizaciones se están volviendo, permitirme el concepto, más líquidas, ¿vale? Se están rompiendo esos silos y entonces aquí un poco comentarme vuestra experiencia en cómo estáis trabajando, cómo estáis rompiendo esos silos, trabajando la parte, digamos, de los datos, cómo la IA está ayudando a esa transversalidad y esto se tiene que trabajar desde diferentes ámbitos, no solo el tecnológico, sino muchas veces es importante la capa de negocio y la capa de cultura, ¿no? Allí, ¿cómo lo estáis resolviendo esta ecuación? Que me imagino que no es fácil, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando hablabas te hacía recordar de tiempos pasados, porque este concepto de romper silos, de tener visiones únicas, de trabajar con cross-funcionalidad, ¿no? de implicar realmente en las soluciones tecnológicas o basadas en tecnología, implicar a los negocios para que sean los negocios quienes los lideren. Todo esto no es nuevo, ¿no? Todo esto no nos viene de la IA, ¿no? De hecho, como os conozco un poco, tanto tú, Pierre, como Joseph, los tres venimos del mundo del dato y cuando hablábamos de dato hace muchos años, ya hablábamos de estas cosas. ¿Cuál es mi experiencia? Que con la atracción que suponía el valor que proporcionaba el dato en las organizaciones de esa época, no conseguíamos, o al menos mi experiencia es que era complicado a veces conseguir que te compraran este discurso, que te compraran que es necesario tener una visión única, es necesario romper silos, es necesario que las compañías y las organizaciones se gestionen desde un punto de vista unificado. Bueno, pues digamos que la explotación tradicional que hacemos de esos datos costaba que a nivel de un comité de dirección te compraran esa idea. ¿Qué ha pasado? Ha llegado la IA y con las posibilidades nuevas que nos ofrece la IA, especialmente ahora que hablamos de IA agéntica, ¿no? Que parece que va a ser una revolución. Mi experiencia personal, al menos, es que los comités de dirección... ¿Se escucha un ruido? No sé a quién le entra. Sí, no sé ese ruido de dónde es. No os quería interrumpir, pero sale un ruidito de alguien. Bueno, venga, ahora parece que ha parado. Ok, pues decía que es mucho más sencillo que a nivel de un comité de dirección las bondades que va a tener la explotación
con de la IA agéntica, ¿no? De lo que está por llegar, si conseguimos ese single point of truth, si conseguimos esa organización no enchilada, si conseguimos esa cross-funcionalidad, si conseguimos trabajar en base a productos y no en base a proyectos, etc. Y en el caso personal de Almiral es un cambio que ha cuajado. Cuando el comité de dirección te compra algo, es mucho más sencillo que ese tipo de consignas pues permeen al resto de capas de la organización. Sí, sí. Totalmente de acuerdo que al final esto está ayudando a que ese discurso histórico pues realmente esté calando desde arriba hasta abajo, ¿no? Joseph, en tu caso... Creo que number one es asegurar que hay un plan estratégico a nivel empresa. Es decir, number one, porque al final se te puedes perder muy fácilmente a nivel de objetivo de aplicación de la IA o cualquier proyecto. Entonces, es importante realmente incorporar la IA dentro de este plan estratégico. Y a partir de ahí, empezar a ejecutar. Lo mismo, yo vengo realmente profesional, ¿no? Y es cierto que ya nos permitió acercarnos a áreas que antes no teníamos tanta involucración, porque con la IA se ha activado toda la información que no veíamos en tablas y en sistemas, que son realmente todos estos teras, ¿no? de fichas y de documentos que ahora por fin podemos accionar, ¿no? y juntar con la información normalizada. Entonces yo creo que también eso es un gran reto, porque realmente destapamos nuevas áreas y nuevas sinergias informacionales que antes no teníamos realmente la potencia para aplicarlas. Entonces, yo veo también esto, es decir, a pesar de la agéntica, es decir, tenemos historia de información que era realmente muerta, no accionable, que ya por fin realmente la podemos explorar y ponerlo al servicio de la organización. Entonces, antes igual veíamos el 180, ¿no? Ahora vemos el 360, ¿no? Y con la IA te da esto, ¿no? Es decir, es como una versión de montaña, ¿no? Va subiendo, nunca ves el final y cada vez que ya tienes un primer valle, pues ves, uff, todavía me queda este de recorrido. Pero en este sentido creo que aquí hay una potencia innegable y por eso, tal como Jesús, cada vez más el board tiene esta conciencia y NIPRA también, ¿no? Para facilitar realmente recursos para coger este journey. Y una pregunta, si quieres, Joseph, seguimos contigo. ¿Cómo demostráis al board que esto tiene valor, tiene Sí, impacto, tiene retorno sí, y que por tanto, como decías tú, esto retroalimenta, es, digamos, la aportación de recursos, de inversiones, para que esto al es, final sea un elemento atractor? ¿Cómo lo hacéis, esta es, demostración de es, valor? es muy buena pregunta, porque dos categorías, ¿no? El medio agéntico self-service, ¿no? O el everyday AI, ¿no? Que cada uno puede experimentar con su copilot, etcétera. Hace mucho ruido y es súper importante desencallarlo, pero a nivel de retorno es imposible medirlo o muy, muy complicado, muy, muy complicado. Entonces yo creo que es un primer reto. Y luego hay los big waves, ¿no? Estos proyectos inmensos, ¿no? Que se nos está veniendo, donde aquí estarán luchando con otras iniciativas críticas de la empresa. Entonces, uno es silencioso, ¿no? Que es el medio long term, ¿no? Donde tenemos que estar. Y el otro hace mucho ruido, que es el short term, ¿no? Cómo aplicar la IA para realmente todos los empleados digitales en la aplicación. Entonces, la combinación de estos dos es ahí donde necesitamos montar nuevas estructuras, ¿no? Para llamarlo comité o X, ¿no? Para realmente asegurar que de manera global podemos dedicar los esfuerzos donde realmente se necesitan y valorar, ¿no? Porque al final la cartera no es infinita, ¿no? Y tienes una parte que hace mucho ruido, donde es complicado demostrar valor, y luego tienes otra parte donde no te quieres quedar obsoleto, porque si no reaccionas ahora, en 3, 4, 5 años ya no podrás llegar. Entonces, para mí es el gran dilema de estos dos, a pesar de los proyectos tradicionales de RAG o cosas que podemos hacer con el típico PMO donde puedes enseñar valor. Pero entre los dos tienes estos dos extremos, ¿no? Capacitar todos tus empleados y por otro asegurar que tienes 2, 3 iniciativas claras en cada de tu core, ¿no? Que esto nacerá en 2030.
No sé si te he contestado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Jesús, en vuestro caso, en Almiral, ¿cómo A ver, abordáis este reto? ujú, sí, sí. A ver, yo creo, primero de todo, pienso que las capacidades que nos ofrece la IA, vamos a dejar el concepto genérico, creo que ya están vendidas a nivel mundial. O sea, creo que no hay ningún CEO de ninguna organización que no piense que la IA puede cambiar su organización. Esto es opinión personal, ¿de acuerdo? Otro tema es de qué manera lo hacemos para que todos los aspectos que tienen que ir evolucionando evolucionen de una manera síncrona, de tal forma que no enterremos montañas de dinero en casos que a lo mejor pues, no van a ser transformadores, ¿no?, dentro de tu organización en el momento actual en el que estamos. Si no te sigue la gente, si no te sigue la tecnología o las herramientas o tus partners o incluso tu departamento de tecnología, tu departamento de compliance, todo tiene que ir un poco orquestado, ¿de acuerdo? Con lo cual, el problema no es tanto vender el valor a la dirección, bajo mi punto de vista, sino mostrarles cuál es el camino, ¿no? Cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, en ese sentido, estoy muy alineado con la respuesta que ha comentado Joseph. Nosotros hemos clasificado los casos de uso en los que podemos aplicar IA en 3 grandes bloques. Antes hablábamos de estas herramientas más de ámbito de productividad personal o Everyday AI, ¿de acuerdo? Son herramientas que tú ofreces a los empleados y, ostras, su día a día puede cambiar radicalmente. Cada vez son más potentes, cada vez son más rentables utilizarlas, con lo cual tampoco tienes que poner mucho esfuerzo en vender su bondad, sino tienes que enseñar a usarlas. Nosotros lo que tenemos es una academia de formación en marcha, en ese sentido, en la que enseñamos a tips asociados al uso de ciertas herramientas. Enseñamos también, como comentaba antes, a usarlas de la manera más responsable y segura. Fomentamos networking entre la gente, tenemos una comunidad de prácticas en la que gente de diferentes departamentos hablan respecto a cómo están utilizando las herramientas, lo cual nos ayuda además también a este concepto que hablábamos antes, ¿no?, de romper silos, ¿no? Pues de una manera muy natural estamos consiguiendo que gente que no se hablaba antes, pues empiecen a hablar. Empiezan a hablarse de tecnología, pero al final la tecnología te lleva a poder aplicarla a un caso, pues este caso es parecido al que yo tengo. En fin, estamos intentando potenciar esa cross-funcionalidad que comentaba. Y este es un gran bloque. Luego tenemos otro bloque que está naciendo ahora con mucha fuerza, que hace referencia a lo que nos lo que podemos conseguir con la IA agéntica, ¿no?, que básicamente es intentar optimizar y automatizar procesos de negocio, digamos, de calado medio, ¿no? Procesos muy internos muchas veces, ¿de acuerdo?, que implican el uso de muchísimos recursos, implican pues que la gente está a veces dedicando mucho tiempo a aspectos de un valor añadido cuestionable, al menos, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos en este segundo bloque derivar pues muchos de los esfuerzos que se necesitan para operar algunos de nuestros procesos a soluciones de inteligencia artificial. Y por último, hemos definido también una serie de proyectos flagships que creemos que pueden ser game changers para nosotros. Creemos que realmente pueden generar un valor diferencial al mirar respecto a el resto de farmas de la competencia, pues que en este caso que se dedican a la dermatología médica igual que nosotros. No es el caso de IPRA, que tiene un sector muy distinto al nuestro, pero sí que obviamente todos tenemos competencia, ¿no? Entonces de lo que se trata es de intentar hacer las cosas mejor que ellos, intentar tomar decisiones mejor que ellos, pues no sé, a la hora de tomar una decisión de la adquisición de una licencia de un fármaco que está en estudio. Al final es una toma de decisión estratégica que, si lo haces bien, te puede suponer muchísimos millones y si lo haces más te puede suponer muchísimos millones, pero de pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos aplicar en este tipo de casos inteligencia artificial para tener mayor información o mejor información que el resto, pues está claro que tenemos un game changer total, ¿no?
Jesús, permitirme, cuando dices es mi opinión, no es tu opinión, va con la mayoría. Te voy a dar el dato que has dicho, ¿no? Es decir, es que encaja lo que estás diciendo, mirar el estudio, porque tal cual, pero el dato es el 74% han definido, ¿recuerdas ese dato que quieren que van a desplegar la IA desde el comité de direcciones, las respuestas del Ah, estudio, y y el 54% están desplegando el roadmap? Simplemente que la opinión la tenemos cuantificada y es así, está comprado desde el comité de dirección. Bueno, os dejo, perdonar la interrupción. bueno, no, en ese sentido, ya para ir acabando, me gustaría que nos dijeseis un poco brevemente los dos, en los próximos, como mucho diré, 1 año, 3 años, yo creo que no nos atrevemos a ir más allá. ¿Cuáles son un poco los retos que os habéis planteado internamente para que todo esto que estamos comentando acabe siendo, digamos, en ese nivel de madurez del estudio, os acerque hacia los niveles 4 o 5, digamos, que pocas empresas han llegado, ¿no? Y, y ahí, ¿cómo lo visualizáis? ¿Cómo veis que Almiral y IPRA vais a evolucionar en ese sentido? ¿Cuáles son vuestros retos? Am, a nivel de IPRA, yo creo que es el grado de inversión que le queremos dar, ¿no? Tienes tres, ¿no? A esperar, porque hay mucha volatilidad, ¿no? Y wait and see, ¿no? Dos, cherry picking, meterle en casos donde vemos que hay grandes retornos. O tres, all in, ¿no? Develop, y a ver si cogemos el edge sobre la competición. Entonces, yo creo que el reto principal está aquí, Pierre. Yo creo que la conciencia ya está. Lo que no está del todo es realmente qué grado de inversión le damos a la IA y todo este cambio profundo que representa. Muy bien. Sí. Tenemos una pregunta del chat, Pierre. No sé si tienes alguna más tú, pero No, espera, me gustaría escuchar a Jesús venga, y y luego, después ya te coges sí. el chat. Venga. Sí, muy rápido porque si hay preguntas es bueno que las podamos contestar. Para Almiral creo que el mayor reto es la cultura. En 2 o 3 años, si conseguimos tener una cultura AI-driven, o si hemos avanzado en ese sentido, creo que el resto de piezas que se necesitan, que también hay que avanzar en ellas, pero que es mucho más sencillo que se den. Si realmente a nivel del deseo de las personas es que la IA forme parte de su día a día, forme parte de la cadena de valor de la compañía, creo que lo demás, hombre, pues tomaremos mejores o peores decisiones tecnológicas, tomaremos mejores o peores decisiones de gestión del riesgo, pero al final sucederá, ¿de acuerdo? La cultura es lo complejo, creo yo, de modificar, ¿vale? Pero si tuviera que apuntar un reto sería ese, creo. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo que en Almiral y creo que en todas las organizaciones el reto, normalmente el escollo más importante es la cultura y conseguir el cambio cultural, con lo cual ahí totalmente de acuerdo. Una de las preguntas que nos hace José Manuel Magoto tiene que ver con el tema de los datos y un poco lo que hablábamos de intentar romper esos silos y construir esa visión única de la verdad, ¿no? Entonces lo que nos dice es que todo esto muchas veces se antoja muy grande, como un problema muy grande y teórico. Y entonces da la sensación que muchas empresas, y yo puedo confirmar que muchas empresas les pasa esto, lo ven como algo, un proyecto tan grande y tan costoso y tan largo en el tiempo que les cuesta afrontarlo y entonces lo van demorando. Entonces, ¿cómo recomendáis afrontar este reto? ¿Cómo para que realmente acabe siendo una realidad, buscando quick wins? ¿Cuál es vuestra recomendación? Para mí es enfocarlo en el valor y las cosas palpables. No ser dogmático, realmente centrarnos donde realmente aporta y a partir de ahí escalar. Pero sí, primero donde realmente quema el gobierno y aplicarlo ahí. Sí, en mi caso estoy muy de acuerdo con lo que comenta Joseph. Creo que hay que entender el gobierno del dato como un mal necesario. Y suena duro para los que llevamos muchos años trabajando y empujando en esto, pero es así. O sea, no podemos plantear a las organizaciones, a nuestros compañeros, procesos y responsabilidades y en el fondo más trabajo
asociado a gobernar los datos sin ofrecerle previamente cuál es el valor que van a conseguir con ello. Tradicionalmente el valor se conseguía pues teniendo una fuente única de la verdad, teniendo reporting certificado, empezando, ¿no? Cuando empezamos con la IA tradicional, pues teniendo la posibilidad de crear modelos predictivos que nos ayudaban en algunas variables de negocio, etcétera. Hoy en día tenemos la mejor palanca del mundo con la IA. Si antes decíamos que los CEOs han comprado ya el discurso de que la IA va a ser diferenciadora, para que la IA funcione, tienes que tener un dato suficientemente gobernado para que la IA funcione mejor que le va a funcionar al resto de la competencia. Con lo cual, para mí es la mejor palanca para impulsar las estrategias de gobierno, que por supuesto son súper necesarias. Pues oye, no puedo estar más de acuerdo, entre otras cosas, porque yo soy profesor de gobierno del dato, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que para no irnos demasiado de la agenda propuesta, son las 11:01. Si no hay más preguntas, yo daría, digamos, por finalizada la mesa redonda. Joana, yo no sé si quieres añadir algo más. Yo quería, bueno, en primer lugar, daros las gracias, pues la verdad es que ha sido muy interesante y una cosa, como os decía, es ver los datos cuando ves un estudio y después esos datos bajarlos a la realidad. Pero me ha encantado escucharos y he ido correlacionando, he ido correlacionando lo que ibais diciendo con los datos y realmente es que es así, ¿no? Yo creo que yo resumiría con algo, y es una frase que siempre nos gusta en principio acabar, ¿no? De que la IA no es magia, ¿no? Que realmente es estrategia, son datos y personas. Y fijaros que todo el rato, cuando Joseph hablaba de la inversión, en el fondo no deja de ser la estrategia, ¿no? Ahí es verdad que al final hay una decisión estratégica de la apuesta y la apuesta económica, ¿no? Porque detrás de todas las decisiones que estamos tomando, en vuestro caso teníais ventaja en vuestras compañías, ya teníais la unidad de datos, pero fijaros que estábamos suspendidos porque muchas compañías van a abordar la IA, el comité de dirección dice adelante, pero no hay en vuestros perfiles ni siquiera los datos ni la data unit. O sea, en vuestro caso, vuestras compañías ya teníais una ventaja competitiva. Muchas de las compañías no es así y antes de abordarla ya tienen que generar realmente esa estrategia de dato con inversión, como decía, pero yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros, que son las personas y la cultura. Y de hecho, como líderes tenemos una responsabilidad, ya no solo las empresas, con nuestros equipos, nuestras personas, incluso con la sociedad, ¿no? Nada más, aunque hoy sí que ha sido una sesión mágica estar con vosotros, realmente es un placer teneros. Gracias, Pierre, como siempre, para ayudar ese debate y bueno, nos encanta trabajar con vosotros y con nuestros clientes cada día aprendiendo conjuntamente y nos puedo agradecer más todas vuestras opiniones, realidades y compartir ese día a día. No hay tantas compañías ni tantos líderes que además quieran compartirlo. También rompo una lanza, ¿no? Porque estamos aprendiendo todos, ¿no? Y a veces eso del secreto, esto es mío, creemos que no, que creemos que cuando intercambiamos es cuando nos enriquecemos y podemos avanzar en nuestras empresas y en nuestra sociedad. Gracias a todos, sobre todo los que nos habéis escuchado en directo, los que nos vais a escuchar en diferido, gracias a la tecnología y los que nos seguiréis escuchando y debatiendo, seguimos el debate en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestra conversación. Gracias a todos. Formalmente cerramos la grabación. Gracias. Un abrazo a todos. Jesús.